Dios les bendiga, mis hermanos. Les habla su pastor y amigo Kelvin Córdoba. Por la gracia del Señor, pastoreo la iglesia aquí en Ampudia, parte alta de Jamundí. Les saluda a ustedes, los hermanos de Marroquín, de una manera muy especial. Al pastor Henry Casarán, a toda su familia y a los hermanos de la red de familia que amablemente me extendieron esta invitación. Quiero pues invitarles para que por favor abran sus Biblias en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 hasta el 13. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el versículo 13, que dice de la siguiente manera: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Quiero y llama poderosamente mi atención el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El tema que me asignaron hoy es fortaleciendo mi vida en Cristo. Fortaleciendo mi vida en Cristo. A lo largo de toda esta semana, ustedes han estado desarrollando temas concernientes a la convivencia familiar, lo cual demuestra lo importante que es para Dios la familia. Tu familia, mi familia, nuestras familias. Es Dios quien ha puesto el sentir en los líderes que han organizado esta semana de la familia, esta semana de convivencia familiar, porque es Dios quien ha visto las falencias y tal vez la necesidad que necesitan todas las familias de nuestras congregaciones. Recordemos pues que la familia es la base de la sociedad. La familia, mis hermanos, mis amados hermanos, es la base de cada una de nuestras congregaciones. Nuestras congregaciones están conformadas por familias. Desafortunadamente, en las diferentes familias, no todos son cristianos. Unos son apartados, otros son inconversos, pero yo sé que muy pronto, si seguimos orando, si seguimos clamando, si seguimos dando buen testimonio, podremos decir, al igual que dijo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová, porque eso es lo que Dios quiere, que toda nuestra casa le sirva. Que todos los integrantes de nuestro hogar sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero para que eso ocurra, para que eso acontezca, necesitamos fortalecernos en Cristo y poder desarrollar un buen ambiente en el contexto de la convivencia familiar. ¿Sabe? Son muchas las circunstancias adversas que intervienen para que en nuestra familia tengamos problemas, tengamos dificultades. Son muchas las circunstancias adversas que en ocasiones pretenden incomodar la buena relación que llevamos en nuestras familias. Una de ellas puede ser los diferentes temperamentos. Tengamos presente que en cada una de nuestras familias hay diferentes miembros que tienen diferentes temperamentos. Está el flemático, el colérico, el sanguíneo o el melancólico. Todos están allí bajo el mismo techo y a veces no es tan fácil ponernos de acuerdo. Otra circunstancia que puede afectar la convivencia en nuestros hogares y familias son las diferentes maneras de ser y las diferentes maneras de ver las cosas. Todos somos diferentes, pensamos diferentes, pero qué bueno que en nuestra familia podamos siempre ponernos de acuerdo. También afecta a la convivencia familiar el hecho de que algunos de los miembros de nuestras familias no sean cristianos. El ambiente familiar no es el mismo cuando todos son cristianos a cuando hay una o dos personas que son apartadas o que simplemente son inconversas. El contexto cambia, todo se hace más difícil y esto puede convertirse en una situación adversa que puede afectar nuestra convivencia familiar. El hecho de que la economía sea complicada. ¿Sabes? Yo sé que la situación económica en ocasiones se pone difícil. Es más, en estos meses la situación económica ha sido muy difícil para todos. Y normalmente cuando esos momentos de economía difícil llegan a nuestras vidas, eso trae conflictos familiares.
el que no haya empleo, el que no haya para proveer para las necesidades. Eso puede ocasionar conflictos, pero qué bueno que nosotros podamos enfrentar todas estas situaciones complejas, entendiendo que la bendición proviene de Jehová. Jehová es el que produce el querer hacer por su buena voluntad. Es el Señor el que bendice, es Dios el que enriquece y no añade la bendición de Dios con ella ninguna tristeza. La convivencia en las familias también se puede ver afectada por este encierro y esta pandemia y esta situación tan adversa que estamos viviendo. El hecho de que los niños no puedan ir a las escuelas, que estén todo el día en la casa, la madre se desespera, tal vez el padre no tiene empleo. Todo esto causa caos y puede traer y afectar la convivencia de nuestras familias, pero nosotros debemos de ser entendidos y enfrentar todas estas situaciones. Y finalmente, la obra del enemigo, hermanos. Una cosa es la pandemia, otra cosa es la situación económica, otra cosa es estar todos en casa, otra cosa es que los niños no puedan ir a estudiar, otra cosa es que todo esto, hermano, es cierto, pero sabe, detrás de todo esto también está la obra del enemigo. El enemigo no quiere que nuestras familias estén en paz. El enemigo no quiere que vivamos en paz. El enemigo pone trabas, guerras, tropiezos, inconvenientes, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin embargo, y aunque sean muchos los factores adversos que afectan nuestra familia, que afectan las familias en nuestra sociedad, usted y yo debemos tener el conocimiento claro. Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y es Dios quien hoy quiere aclarar toda duda. Es Dios quien quiere enseñarnos, aconsejarnos, exhortarnos, corregirnos y ayudarnos a salir adelante. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos una buena convivencia. Dios quiere que seamos familias y hogares felices. Pero para todo esto necesitamos fortalecer primero nuestras vidas en Cristo. Es cierto que hacemos parte de una familia, pero en esa familia cada uno de nosotros tenemos un rol, una función importante y en particular. Y cuando usted y yo nos fortalecemos en el Señor, cuando usted y yo nos fortalecemos en Cristo, podremos enfrentar cada una de estas situaciones adversas que llegan a nuestra vida. Por eso la palabra del Señor dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, hermanos de la iglesia del Señor en Marroquín, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Acaso no lo sabes? ¿O acaso no te has enterado que el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas al débil. Dice Isaías capítulo 40, versículos 28 y 29. Hoy Dios quiere fortalecerte. Hoy Dios quiere ayudarte. Hoy Dios quiere hacer de tu vida, de tu hogar, de tu matrimonio, un hogar feliz, un lugar donde la gloria de Dios se manifieste, un lugar donde haya una convivencia, donde haya una felicidad y donde la paz de Dios gobierne todos los corazones. Estuve leyendo un reportaje que llamó mucho mi atención y quiero compartirlo con cada uno de ustedes. En las últimas semanas, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, se ha presentado un aumento significativo en los casos de violencia intrafamiliar en todo el país. Las llamadas a la línea de atención o de reporte en las que se denuncia maltrato, principalmente hacia las mujeres, ha aumentado en los hogares, escuche bien esto, a un 210%. La violencia ha aumentado en los hogares. Según expertos, esta situación se debe, entre tantas cosas, al cambio abrupto de las interrelaciones sociales dentro de las viviendas, producto de la pandemia y de la cuarentena obligatoria. Al respecto y a este tema, la doctora clínica y psicóloga Willis Llamas afirma: no estamos acostumbrados a vernos durante todo el día, todo el tiempo y a hacer tantas cosas juntos, dice ella. Esto ha influido en que se puedan presentar más hechos de violencia intrafamiliar, ya sea hacia la pareja o hacia los hijos. Lo cierto es que esta también llamada violencia silenciosa se incentiva en la cuarentena de manera preocupante.
Sin embargo, mis hermanos, nosotros entendemos, nosotros sabemos que todo esto no es solamente producto de la descomposición social. Nosotros sabemos que no todo esto es solamente producto del encierro. Usted y yo sabemos que detrás de todo esto también está la obra maligna del enemigo. Evangelio según San Juan capítulo 10 versículo 10 dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Es el enemigo el que en medio de todas estas situaciones ha querido sacar ventaja para destruir hogares. Dios permita que no se acerque ese enemigo a tu hogar, a mi vida. Y si el enemigo ha estado rondando tu casa, porque recuerda que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quién devorar, buscando qué familia destruir, buscando qué familia desintegrar, buscando qué relación interpersonal entre familias destruir. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Por eso hoy Dios nos está enseñando. Por eso hoy Dios a través de su palabra nos está exhortando, y por esta razón quiero compartirles esta noche con la ayuda de Dios algunos de los beneficios que tenemos y pueden traer a nuestras vidas el fortalecernos en Dios. Un cristiano fortalecido en Dios primero teme a Dios. Qué importante que sepas esto. Dios quiere que nos fortalezcamos en Él y en el poder de su fuerza. Por lo tanto, un cristiano fortalecido en Dios, pensando en este ambiente familiar, primero teme a Dios. La palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 37 versículo 8: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Querido hermano, querida hermana, para nosotros es totalmente claro que el término temer a Dios no es tenerle miedo, no es escondernos, no. El término temer a Dios, para quienes tenemos ese conocimiento, es respetar a Dios, su soberanía, su poder. Todo lo que Él hace tiene una razón de ser. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Nosotros le respetamos porque le reconocemos como el único y verdadero Dios. Por eso cuando el cristiano teme a Dios, hace lo correcto, tanto en privado como en público. Eso dice la palabra del Señor en el Salmo 33, versículo 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. He aquí los ojos de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Por eso el cristiano esté en casa, encerrado, esté en el trabajo, esté donde esté, teme a Dios y se porta bien, porque él sabe que hay un Dios invisible que lo está viendo. Cuando el cristiano teme a Dios, se respeta a sí mismo. Cuando el cristiano sabe que hay un Dios que lo ve, se respeta a sí mismo cuando teme a Jehová. Pero esto lo hace el cristiano que se fortalece en Cristo. Teme a Jehová y se respeta a sí mismo. Eso dice la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 16. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Qué importante, mis amados hermanos, tener cuidado de nosotros mismos. Es cierto, como hombre de familia, como padre de familia, tenemos un hogar por los cuales responder. Tenemos una esposa, tenemos unos hijos, tenemos unas responsabilidades en las congregaciones donde por la gracia del Señor asistimos. Pero ¿sabes? El principal deber y la principal responsabilidad que tenemos es con nosotros mismos. Por eso debemos de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Sabes? En tu familia, Dios nos guarde, pero si faltas tú, no será lo mismo. Eres indispensable en tu casa, eres indispensable en tu familia, eres importante para tu familia. Por eso ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de lo que comes, ten cuidado de con quién hablas, ten cuidado en lo espiritual, en lo material, en todas las áreas de tu vida. Es indispensable que el cristiano que se fortalece en el Señor, el cristiano que teme a Dios, que también tenga cuidado de sí mismo. El cristiano que teme a Dios respeta también a su prójimo. Hermanos, eso es elemental. Tememos a Dios, nos cuidamos a nosotros mismos, pero ahora también debemos respetar a nuestro prójimo.
Evangelio según San Mateo capítulo 22 versículo 39 dice, y el segundo es semejante a esto, está hablando Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú te cuidas a ti mismo, cuando tú te amas a ti mismo, tienes la posibilidad de amar a los demás. Y entre muchas razones más, cuando el cristiano teme a Dios, pone de su parte para que haya una buena convivencia familiar. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su familia, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5:8. Mis amados hermanos, necesitamos fortalecernos en Dios temiendo a Dios, sabiendo que Él está en todas partes, sabiendo lo que a Él le agrada, haciendo las cosas que a Él le agradan, hermanos, en pro y en beneficio de nuestra familia. Un cristiano fortalecido en Cristo, segundo, ama a su esposa. Un cristiano fortalecido en Cristo, segundo, ama a su esposa. ¿Sabes? Efesios capítulo 5, versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Maridos, amad a vuestras esposas o a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas. Este símil o esta comparación que hace el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos en la iglesia en Éfeso acerca de el amor de Cristo para con la iglesia y lo semeja o lo hace semejante al amor que debe tener el esposo hacia la esposa, hermanos, no fue en vano. Tiene una razón lógica, porque si tú analizas el amor que Dios tiene para con la iglesia, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús lo dio todo por su iglesia. ¿Por qué? Porque la amaba. Por eso Dios recomienda o nos recomienda a nosotros los esposos que nos fortalezcamos en Él para que podamos amar a nuestras esposas. Cuando nos fortalecemos en el Señor y amamos a nuestras esposas, contribuimos para que haya una buena convivencia en el hogar. Amar a nuestra esposa no es salir temprano en las mañanas y llegar en la noche con el dinero en la mano para el diario del otro día. Es más que eso. Lo que haces es importante, pero amar a nuestra esposa es más que eso. Amar a nuestra esposa no es simplemente satisfacer unas necesidades físicas o económicas, es más que eso. Amar a nuestra esposa no es simplemente acompañarla y ser un hombre responsable. No, mis amados hermanos, caballeros, amar a nuestra esposa es tratarlas bien. Amar a nuestra esposa es no ejercer violencia psicológica sobre ella. Muchas veces les ofendemos con palabras. Hermanos, yo sé que el tiempo ha pasado. Yo sé que nuestra esposa no es aquella jovencita a la cual sacamos de la casa con la cual nos casamos. Yo sé que nuestras esposas con el pasar del tiempo ya no tienen aquellas medidas que nos impactaron cuando la conocimos, 60, 90, 60. Muchas cosas han cambiado. Ahora su cabellera está adornada con unas cuantas canas. Se cansa más rápido. Tal vez ahora está un poco más acuerpadita que cuando la conocimos. Pero sabes, eso no debe cambiar el amor que debemos sentir por ellas. Al contrario, el que haya cambiado, el que ya no sea esa misma mujer, debemos amarla más, porque con el pasar de los tiempos aún sigue a nuestro lado. A pesar de nuestros errores, a pesar de los toscos o duros que en ocasiones pudimos haber sido con ellas, están de nuestro lado. Mis amados hermanos, caballeros, debemos fortalecernos en el Señor para poder amar a nuestras esposas. No está por demás una palabra dulce, una palabra cariñosa. No seamos ásperos con ellas. Tratémoslas, hermanos, como un vaso frágil. Es indispensable que como hombres de la casa asumamos una actitud cariñosa con nuestra mujer, con nuestra esposa, nuestra compañera. Todo esto ayudará en la convivencia familiar y todo esto es producto de hombres caballeros que queremos y nos estamos esforzando para fortalecernos en el Señor en pro o en beneficio no de nosotros mismos, sino de nuestra familia, de nuestro hogar. Invirtamos en ellas. Hermanos, hay cositas que podemos regalarles.
Hay cosas que podemos comprarles. Hermanos, seamos cariñosos y atentos con ellas. No las descuidemos, mis amados hermanos. No las descuidemos. Nuestras esposas son un regalo de Dios. Y créame que la vida de nosotros como hombres sin ellas no sería lo mismo. Por eso hoy debemos fortalecernos en Cristo aprendiendo a amar a nuestras mujeres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, con nuestra esposa, sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7. Es pues importante que mejoremos esta área. Como hombres, como caballeros, fortaleciéndonos en el Señor, tratando bien y amando a nuestra esposa. Un cristiano fortalecido en Cristo, tercero, hablándole a las mujeres, respeta a su marido. Un cristiano fortalecido en Cristo, hablándole a las mujeres, punto 3, respeta a su marido. Efesios capítulo 5, versículo 22 lo confirma. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. El diccionario define respeto como la consideración acompañada de sumisión con la que se trata a una persona. Respeto es la consideración acompañada de cierta sumisión con la que se trata a una persona. Mi querida hermana, es indispensable que usted aprenda a respetar a su marido. Yo sé que usted lo ama, pero ese amor es valioso y muy importante, pero es importante también que usted aprenda a respetar a su marido. Respete las decisiones que él toma. No contradiga a su marido delante de sus hijos. No hable mal de su marido delante de sus hijos. Mi hermana, respete a su marido. Conocí un caso muy particular que impactaba mucho. La esposa era una mujer alta, bien fornida. Sin embargo, su esposo era un hombre de muy baja estatura y de una contextura muy delgada. Y a pesar que aparentemente quien mandaba era ella, por la contextura física, ella respetaba a su marido. Y era una mujer atenta, era una mujer sumisa. No estamos hablando de humillar, no estamos hablando de que el hombre es un rey y que la mujer es una esclava. No, estamos hablando de respeto. A nosotros los hombres nos corresponde amar, pero a la mujer le corresponde respetar. Y todo esto es válido, hermanos, cuando estamos fortaleciéndonos en Cristo, buscando una mejor convivencia familiar. Por eso, mi hermana querida, aprenda por favor a respetar a su marido. Cuando él tome una decisión o cuando los dos tomen una decisión, apóyelo y mucho más delante de sus hijos, porque el marido es la cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Yo sé que a algunas hermanas les incomoda este término de sujetarse, pero hermano, no estamos hablando de subyugar, no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de maltrato, no, mi hermana, lo dice la Biblia, es simplemente ese respeto y usted sabe hacerlo muy bien. Por eso todos debemos de poner de nuestra parte y por eso hoy la palabra del Señor nos está hablando a todos, porque todos necesitamos contribuir en la convivencia familiar. Todos necesitamos fortalecernos en el Señor para poder desarrollar hogares felices, matrimonios exitosos, cristianos y familias enteras sirviendo y glorificando el nombre de nuestro Dios. Un cristiano fortalecido en cuarto, hablándole a los hijos o con relación a los hijos, cuarto, obedece a sus padres. Un cristiano fortalecido en Cristo, en relación a los hijos, cuarto, obedece a sus padres. Efesios capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. No importa la edad que tengas, niño, adolescente, joven o adulto, si es que aún estás en casa, debes aprender a obedecer a tus padres. Tus padres fueron los que se esforzaron por darte lo que hoy tienes. La casa donde vives, ellos la edificaron. Si están pagando arriendo, ellos son los que pagan el arriendo. Si estás comiendo, son ellos los que te han de comer. Lo menos que tú puedes hacer es obedecerlos
respetarlos y honrarlos. Yo no sé cuántos años tienes, porque es que hay hijos que están viendo la transmisión en estos momentos. Hay hijos que se atreven a sacarle la cédula a sus padres y a decirles: yo ya soy mayor de edad, yo ya puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, eres mayor de edad, es una realidad y tu cédula lo confirma, pero si estás bajo el techo de tus padres, debes de obedecerles. Y la palabra es clara: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Sabes por qué en medio de la violencia que vive nuestro país los jóvenes son los que están pagando el precio? Porque no están obedeciendo a sus padres. Hoy en día sucede algo que no pasaba años atrás. Hoy en día son los padres los que entierran a los hijos. Y la lógica en la vida debería ser que los hijos entierren a sus padres. Pero hoy en día los hijos están muriendo primero porque no están obedeciendo a sus padres. Y porque este mandamiento con promesa no los está obligando, porque no quieren obedecer a sus padres. No quieren honrarlos. Mi hermano, si usted vive en casa y está trabajando, colabore con sus padres. Regálele algo a su mamá. Si usted vive en casa aún, no importa la edad que tenga y no está trabajando, por lo menos colabore. Y si es que no colabora, lo cual deberías hacer, hombre, obedezca a sus padres. Hónrelos, obedézcales, hermanos, y hágales sentir a ellos orgullosos de tener el tipo de hijo que usted tiene. A veces nuestros jóvenes, nuestros adolescentes quieren servir a Dios en la congregación, pero en la casa son malos hijos, son hijos groseros, son hijos patanes, hermanos. Así no puede ser, así no funciona esto en el camino del Señor. Por eso debemos fortalecernos en el Señor, hablándole a los hijos, obedeciéndole a sus padres. Y finalmente, mis amados hermanos, debemos fortalecernos en Cristo, haciendo referencia a los padres. Quinto, teniendo paciencia con nuestros hijos. Mire que la palabra del Señor dice en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Me gusta mucho este versículo en la versión lenguaje actual, porque dice: y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, más bien edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. Mis amados padres de familia, nuestros hijos son el mayor regalo que Dios nos ha dado. Es verdad, yo lo sé, yo lo he visto, yo lo entiendo. Algunos son groseros, otros son patanes, algunos están llegando a esa edad de la rebeldía. Pero mis amados hermanos, tengámosles paciencia. Es una etapa que ellos van quemando, es una etapa que deben de desarrollar, es una etapa que deben de quemar, y lo que nosotros debemos hacer es apoyarlos, orar por ellos, tenerles paciencia y darles buen ejemplo. Es verdad, hay ocasiones donde tenemos que castigar a nuestros hijos, hermanos, castiguémoslos. Sacar la correa y darles a nuestros hijos no es malo ni es pecado. Pero la mejor enseñanza que podemos darle a nuestros hijos está en la Biblia, la palabra de Dios, y con nuestro ejemplo. No puedes obligar a que tus hijos vayan a la iglesia si tú nunca vas. No puedes obligar a que tus hijos no mientan si tú mientes. Hermanos, el mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es ser buenos cristianos. El mejor ejemplo que podemos darle a nuestros hijos es ser cristianos ejemplares, ser hombres y mujeres para las madres que hagan las cosas bien, que agraden a Dios, que sean buenos vecinos, que sean buenos cristianos, buenos padres, buenos esposos. Eso lo están viendo nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, no provoquemos a ira a nuestros hijos. Yo sé que en ocasiones nos impacientan, pero no debemos avergonzarlo delante de sus compañeros, no debemos avergonzarlo delante de sus amigos. Lo que tengamos que decirles, llamémosle la atención. Como ya te lo dije, cuando tengamos que castigarlos, castiguémoslos. Si no van a volver a salir, no los dejes salir. Pero hermanos, esto hazlo en privado. Se debe marcar un precedente. Debe haber una disciplina, es verdad. Debe haber un castigo si lo es necesario. Pero hermanos, tengámosles paciencia. Nosotros también fuimos jóvenes. Nosotros también en algún momento tuvimos actos de rebeldía. Nuestros padres tuvieron paciencia. Dios es el Dios de misericordia
Y mire dónde estoy yo, mire dónde está usted. Tengámosle paciencia a nuestros hijos, oremos por ellos, démosle buen ejemplo, porque esta buena relación con nuestros hijos, el buen ejemplo que nosotros demos, todo esto, hermanos, ayudará para una excelente convivencia familiar. Todo esto ayudará si usted y yo nos proponemos en fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque cuando nos fortalecemos en el Señor, tememos más a Dios y nos damos cuenta que Él lo mira todo. Porque cuando nos fortalecemos en el Señor, como hombres, aprendemos, hermanos, a amar a nuestras esposas. Porque cuando nos fortalecemos en el Señor, aprenden las hermanas a respetarnos a nosotros, su esposo. Porque cuando nos fortalecemos en el Señor, nuestros hijos aprenderán a obedecernos. Y cuando nos fortalecemos en el Señor, usted y yo, como padres de familia, aprenderemos a tener paciencia con nuestros hijos. Cuando tememos a Dios, cuando amamos a nuestra esposa, cuando nuestra esposa nos respeta, cuando nuestros hijos nos obedecen y cuando nosotros como padres tratamos bien a nuestros hijos, les tenemos paciencia, hermano, hacemos de nuestro hogar un nidito de amor. Hacemos de nuestra familia aquel lugar donde la gloria de Dios desciende. Hacemos de nuestro hogar, de nuestra familia, así nuestro hijo sea inconverso, así nuestro hijo esté apartado, hermanos, un lugar donde personas extrañas quisieran vivir, un hogar donde otras personas quisieran tener un padre como el que tú tienes, tener un hijo como el que tú tienes, tener una esposa como la que tú tienes. Mi hermano, valora lo que tienes, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Sabe? Este texto bien puede aplicarse al contexto familiar. Retén el esposo que tienes, no vaya a ser que lo vayas a perder. Retén a la esposa que tiene, no vaya a ser que se vaya a ir. Y nosotros como hombres, hermanos, y nuestras mujeres pasaríamos muy mal. Hijos, valora a tus padres antes que lo vayas a perder. Y padre de familia, valora a tus hijos porque son el regalo de Dios. Y la manera como los eduquemos es el regalo que nosotros en agradecimiento le devolvemos a nuestro Dios. Por lo tanto, mis hermanos de Marroquín, hay victoria en el nombre de Jesús. Podemos tener hogares felices, podemos hacer de nuestros hogares una convivencia plácida, pero todo esto será posible solamente si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. No importa cuánta estrategia tenga el enemigo para destruirnos, no importa cuántas trampas el enemigo quiera poner en el camino para desbaratar nuestro hogar. Si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, saldremos adelante. Por lo tanto, mis hermanos de Marroquín, esta noche, hoy más que nunca, Dios ha mostrado estar interesado en tu hogar, en mi hogar, en tu familia, en mi familia, en nuestras familias. Por eso, fortaleceos en el Señor, temámosle a Él. Fortaleceos en el Señor, amemos a nuestra esposa. Fortaleceos en el Señor, esposa, respeta a tu marido. Fortaleceos en el Señor, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Y fortaleceos en el Señor, Padre, tratemos bien a nuestros hijos y tengámosles paciencia y veremos cómo la gloria de Dios se manifestará siempre en cada uno de nuestros hogares. Me gustaría hacer una oración por ti. Tal vez estás allí con tu esposa, tal vez estás allí al lado con tu hijo, con tu esposo. ¿Por qué no acercarlos a ti? ¿Por qué no abrazarlos? ¿Por qué no hacer esta oración junto con los miembros de nuestra familia? Qué bueno poder abrazar a tu esposa, a tus hijos, tomarles de las manos. Si tienes que pedirles perdón, hazlo. Todos cometemos errores. Si tienes que disculparte, hazlo, mis hermanos. Reconozcamos nuestros errores. Pero es indispensable recobrar esa buena convivencia familiar que tanto estamos necesitando, mucho más ahora que no podemos congregarnos. Señor Jesús, te damos gracias. Te pedimos, oh Dios, que tengas misericordia de cada uno de los miembros de nuestra familia. Son situaciones adversas, son situaciones complejas, pero solamente tú, Dios mío, puedes ayudarnos.
Solamente tú puedes fortalecernos, oh Dios. Cada hogar, cada esposa, cada esposo, cada hijo. Solamente tú puedes unirnos y solamente tú puedes permitir que tengamos una buena convivencia en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra. Y yo sé que esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, el hogar de alguien ha sido restablecido. El hogar de alguien ha sido fortalecido. Esta palabra ha llegado al corazón de alguien, porque tu palabra nunca, nunca volverá vacía. Mis hermanos de Marroquín, ánimo y adelante. Dios te bendiga, Dios te guarde.